Disposiciones generales. Título primero. Ley del notariado del Estado de Sinaloa. Del notariado y sus funciones. Capítulo primero. Artículo uno. El ejercicio del notariado en el Estado de Sinaloa es una función de orden e interés público que corresponde al Estado, quien la ejerce por conducto de profesionales del derecho, en virtud del fiat que para tal efecto expedida el titular del Poder Ejecutivo en los términos de la presente ley. Artículo 2. El notario es un licenciado en Derecho investido por el Estado de fe pública facultado para autenticar actos y hechos jurídicos y para dar forma en los términos de ley a los instrumentos en los mismos que consignen. La formulación de los instrumentos solo será a petición de parte o de autoridad competente. Artículo 3. El notario guardará en su apéndice los documentos y anexos relativos a los actos y a los hechos a que se refiere el artículo anterior y expedirá los testimonios o copias que legalmente soliciten los interesados. Cuarto, en el ejercicio de su función, el notario o en su notaría y bajo su responsabilidad se orientará y explicará a los otorgantes y comparecientes el valor y las consecuencias legales de los actos por autorizar. La oficina del notario se denominará notaría pública. En la puerta de acceso a esta habrá un letrero con su nombre y apellido, asimismo el número de notaría que le corresponde. Artículo quinto. Los notarios están obligados a ejercer sus funciones cuando para ellos fueren requeridos, pero deberán rehusarse. Fracción primera, si existiere alguna circunstancia que le impidiere atender con imparcialidad los asuntos que se les encomienden. Fracción segunda, si la autenticación del acto o del hecho no corresponde a sus funciones en los términos de esta u otras leyes, si al autorizar los actos adquiere algún derecho para sí o para su cónyuge, sus ascendentes o descendientes en cualquier grado, sus colaterales consanguíneos hasta el tercer grado o sus afines en primer grado. Fracción cuarta, si el acto o el hecho son contraídos a la ley. Y fracción quinta, si el objeto del acto es física o legalmente imposible. Artículo sexto. El notario podrá excusarse de actuar, fracción primera, en días y horas inhábiles, salvo que se trate de testamento u otro caso de urgencia inaplazable. Fracción segunda, si alguna circunstancia grave lo imposibilita para prestar sus servicios o por tener motivos que le impidan atender con imparcialidad el asunto que se le encomienda o si estuviera ocupado en algún otro acto notarial. Y fracción tercera, si los interesados no le anticipan los gastos y honorarios, pero si se trata de un testamento en caso urgente, solo puede exigir que se le anticipe el importe de los gastos. Artículo séptimo. Las funciones del notario son incompatibles. Fracción primera, con ser servidor público remunerado de la Federación, del Estado o de los municipios, sea en cualquiera de los poderes públicos, en la administración pública centralizada o paraestatal, o en los órganos constitucionales autónomos o de cualquier otra naturaleza, con las excepciones que marca esta ley. Será impedimento ser apoderado legal, no será impedimento ser apoderado legal, asesor o abogado de dichas entidades. Fracción segunda, artículo séptimo. Con, con puestos de elección popular. Fracción tercera, artículo séptimo, con empleos o comisiones de particulares que lo coloquen en situación de subordinación o dependencia. Y fracción cuarta, artículo séptimo, con la profesión de comerciante agente de cambio, comisionista, corredor público o ministro de algún culto. Artículo octavo,
las funciones del notario son compatibles con los siguientes cargos. Fracción primera, de instrucción pública, de beneficencia pública o privada, de pensiones, consejibles y de asesoría. Fracción segunda, artículo octavo, de tutor, curador o albacea. Fracción tercera, artículo octavo, de secretario o miembro del Consejo de Administración, comisario o secretario de sociedades, pudiendo incluso formalizar los documentos que se originen en las asambleas de accionistas o juntas de consejo sin que ello sea motivo de nulidad. Fracción cuarta, artículo octavo, de abogado, asesor o consultor. Fracción quinta, artículo octavo, de árbitro o de mediador y que conozcan de los asuntos que le soliciten los interesados conforme a los compromisos respectivos, observando para su trámite las formas y restricciones que prevea el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el Código de Comercio y otras leyes. Y fracción sexta, artículo octavo, de secretario de juicios arbitrales. Artículo noveno. El notario podrá ejercer la profesión de abogado en asuntos que no sean incompatibles con su función notarial y con las excepciones que marca la ley. Artículo décimo. Los notarios deberán tener su residencia y habitación permanente y efectiva, así como su oficina notarial única dentro del municipio para el que fue autorizado. Y por regla general, solo deberá actuar en los términos del artículo segundo de esta ley dentro del municipio para el que fue autorizado. Por lo tanto, y salvo lo que se previene en el párrafo siguiente, se prohíbe al notario actuar y tener oficina diversa a la señalada en este artículo. No obstante, lo señalado precedentemente, cuando una de las partes o interesados de un acto jurídico bilateral tenga un domicilio en un municipio distinto al de la adscripción del notario, este podrá trasladarse a cualquier parte del estado para dar fe del consentimiento y formalizar el acto jurídico de que se trata. Artículo 11. El titular del Poder Ejecutivo determinará la creación de tantas notarías como se estimen necesarias, atendiendo a los factores siguientes. Fracción primera, artículo 11. Población beneficiada y tendencias de su crecimiento. Fracción segunda, artículo 11. Estimaciones sobre las necesidades notariales de la población. Fracción tercera, artículo 11. Condiciones socioeconómicas del municipio. Fracción cuarta, artículo 11. Frecuencia y facilidades de las transacciones. Fracción quinta, artículo 11. Número de los actos inscritos en el registro público de la propiedad del municipio correspondiente. Y fracción sexta, artículo 11, por muerte o incapacidad permanente de algún notario en ejercicio en una determinada jurisdicción. Artículo 12, la competencia territorial del notario quedará circunscrita al municipio en que se le haya autorizado y solo por excepción y en los casos previstos en el artículo 10 de esta ley podrá actuar fuera de su municipio, pero dentro del estado de Sinaloa. Los actos y hechos jurídicos que autentiquen, salvo la fe de hechos, podrán referirse a cualquier parte del territorio nacional o de cualquier otro país con el que México tenga relaciones diplomáticas, ello sin perjuicio de que se cumpla con las disposiciones legales aplicables. Artículo 13. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, podrá ampliar transitoriamente la jurisdicción territorial notarial en los casos siguientes. Fracción primera, artículo 13. En los municipios donde no exista notario o habiendo uno, se encuentre este bajo licencia por un término mayor de 3 meses, suspenso o impedido, podrá autorizar a alguno de los notarios de cualquiera de los municipios colindantes para ejercer las funciones notariales. Fracción 2, artículo 13. En los municipios que se cuente con una sola notaría y su titular faltare accidentalmente,
podrá autorizar a alguno de los notarios de cualquiera de los municipios colindantes para ejercer las funciones notariales. También se entenderá que el notario falta accidentalmente cuando se esté en los casos previstos en los artículos quinto y sexto de esta ley. Cuando en algún municipio no exista notario por cualquier circunstancia y en los municipios colindantes no haya ningún notario disponible o capacitado y habilitado para actuar, el juez de primera instancia respectivo podrá desempeñar las funciones notariales siempre que haya realizado cuando menos la prueba práctica a que se refiere esta ley. Artículo 14. Quien carezca de autorización para el ejercicio notarial no podrá ostentarse de manera alguna como notario público, ni ofrecer servicios propios a dicha función, así como tampoco instalar oficinas para tal fin. Y la infracción a esta disposición será punible como delito de usurpación de profesiones en los términos del artículo 272 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Artículo 15. Los notarios no serán remunerados por el erario y los honorarios que cobren en el ejercicio de sus funciones no excederán de lo que establece el arancel previsto en esta ley. Artículo 16. El notario está obligado en el ejercicio de sus funciones a prestar servicio social en los términos del convenio celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Consejo de Notarios, en el que se tomará en consideración, entre otros, la edad, condiciones sociales y económicas de los solicitantes del servicio. El convenio se publicará en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Asimismo, estarán obligados a prestar sus servicios en los casos y términos que establecen las leyes electorales. Artículo 17. Los notarios en ejercicio de su profesión reciben las confidencias de sus clientes. En consecuencia, deben guardar reservas sobre lo pasado ante ellos y están sujetos a la disposición del Código Penal sobre el secreto profesional, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas y los actos que deban inscribirse en el registro público, de los cuales podrán enterarse las personas que no hubiesen intervenido en ellos, siempre que a juicio del notario tengan algún interés legítimo en el asunto. Artículo 18. Los notarios deben cumplir con las obligaciones que les imponen esta y las demás leyes, y será el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, quien vigile su debido cumplimiento. El Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa, en el ámbito de su competencia, vigilará igualmente el cumplimiento de esta ley. Artículo 19. Para que el notario pueda ejercer, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fracción primera, otorgar la protesta ante el Ejecutivo del Estado o el servidor público en el que se delegue dicha facultad. Este requisito se dará por cumplido insertando la protesta en el aviso de inicio de sus funciones, tal como se menciona posteriormente. Fracción segunda, adquirir a su costa el protocolo y sello. Fracción tercera, registrar el sello, su firma abreviada y el domicilio en su oficina única ante la Secretaría General de Gobierno, en el Archivo General de Notarías y en el Consejo de Notarios. Fracción cuarta, establecer oficina única para el desempeño de su cargo en el lugar de su adscripción, donde tendrá su residencia efectiva.